Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de neumonía en pacientes inmunosuprimidos. Es una población especial porque generalmente las guías no se aplican a este tipo de pacientes. Si están interesados pueden encontrar también ya videos en el canal de neumonía adquirida en la comunidad y de neumonía adquirida en la comunidad severa. No olviden darle like, compartirlo y los espero en mi página de Instagram @infectoqm. Entonces, empecemos. Vamos a hacer este ejercicio. Creo que es un paciente con malignidad hematológica, tres tomografías diferentes. Si ustedes ven al ojo, son lesiones muy parecidas. En ambos tenemos nódulos con evidencia de virus merilado. Pero lo llamativo de esta diapositiva es que los diagnósticos de los tres son diferentes. En uno tenemos una neumonía bacteriana, en la otra una neumonía fúngica y en la otra no hubo aislamiento etiológico. Esto para que tengamos en mente que en este grupo de pacientes la etiología no es fácil de determinar. Ahora bien, ¿qué es un paciente inmunosuprimido? Eso debemos definirlo para poder saber a quién vamos a tratar de enfocar de esta manera. Por un lado, las inmunodeficiencias primarias, las malignidades activas, los pacientes con trasplante hematológico o con trasplante de órgano sólido claramente entran en esta definición. Igualmente el paciente que está recibiendo quimioterapia. Sin embargo, por ejemplo, en VIH es importante que no todo paciente con VIH va a ser inmunosuprimido. Los CD4 por debajo de 200 o por debajo de 14% me marcan aquí la definición. El uso de esteroide con más de 20 miligramos día durante más de 14 días de prednisona o el equivalente, o una dosis total de más de 600 miligramos de prednisona o el equivalente. E igualmente, como cada vez vamos viendo en diferentes enfermedades, el papel de los biológicos y los medicamentos inmunomoduladores también van a entrar en esta definición. ¿Por qué es importante? Realmente la mayoría de esos pacientes cuando tienen infecciones, la mayoría van a ser pulmonares. Pueden haber múltiples patógenos de forma concomitante. Cuando un paciente ingresa a UCI, por ejemplo, y tiene cáncer, esos pacientes oncológicos, hasta un 30% la causa va a ser neumonía adquirida en la comunidad y va a tener igualmente presente, por ejemplo, en 5% de pacientes que van a trasplante, igualmente en pacientes que están en quimioterapia activa, van a tener ese tipo de infecciones. Pero además hay otros factores concomitantes, como la radiación, los mismos medicamentos, complicaciones previas, que pueden hacer que tengan un mayor riesgo de falla respiratoria. Cuando empezamos a mirar cómo se comportan este grupo de pacientes puntualmente en mortalidad, miren como por ejemplo pacientes con neumonía bacteriana y especialmente en malignidades hematológicas, las mortalidades son sumamente altas. Llegamos a tener mortalidades más del 50%, es decir, uno de cada dos pacientes con malignidades hematológicas que adquieren neumonías bacterianas pueden llegar a fallecer a causa de estas infecciones. Eso se comparte igualmente con las enfermedades, con las infecciones fúngicas. Vamos a ver que cuando uno habla de neumonía adquirida en la comunidad, uno generalmente solamente piensa en bacterias y piensa en algunos virus, pero en el paciente inmunosuprimido este espectro es mucho más amplio y aquí los hongos tienen un papel muy importante. Hay patologías como por ejemplo la leucemia mieloide aguda, donde es mucho más, donde el riesgo es mucho mayor y las mortalidades igual siguen siendo importantes y son un punto a considerar. Cuando miramos por virus pasa exactamente lo mismo. En el paciente inmunosuprimido los desenlaces son peores, hay mayor mortalidad, hay mayor morbilidad, hay mayor incidencia. De ahí la importancia cuando nos enfrentemos a estos pacientes verlos de una forma distinta a como lo hacemos normalmente cuando enfocamos a un paciente con neumonía. Y eso desde un punto de vista fisiopatológico es muy interesante. Nosotros tenemos problemas en los pacientes con neumonía desde la cavidad oral. Ni siquiera estamos hablando de la deficiencia inmunológica, sino que desde la cavidad oral vamos a tener inconvenientes. Por un lado, de forma global, son pacientes anoréxicos, son pacientes desnutridos, son pacientes con problemas de problemas malabsortivos, ¿no es cierto? Tenemos igualmente en cavidad oral problemas directamente a nivel de la mucosa. Tenemos por consecuencia de los tratamientos puede haber mucositis que favorece la translocación bacteriana, puede haber enfermedad de injerto contrapuesto que igualmente nos afecte a este nivel. Podemos a nivel orogástrico favorecer la broncoaspiración por masas directas a este nivel, masas en otros lugares, por ejemplo, masas a nivel del sistema nervioso central que me condicionan alteraciones para un adecuado proceso de
de alimentación que me va a favorecer a mí la posibilidad igualmente de broncoaspiración y por ende de ingreso de patógenos al sistema respiratorio. Igualmente la quimioterapia, igualmente las intubaciones, ya vamos bajando un poco más directamente en el árbol bronquial, la presencia de alteraciones estructurales de base o la presencia directamente, por ejemplo, de lesiones ocupantes de espacio a este nivel van a favorecer los procesos infecciosos y claramente los defectos ya propiamente inmunológicos. Por un lado, los neutrófilos, que ahora vamos a ver que son de las células más comprometidas en enfermedades hematológicas, me van a favorecer infecciones, pero también las deficiencias a otros niveles, como en citoquinas o como otras linfopenias, también me van a afectar directamente y me van a favorecer la aparición de infecciones por gérmenes, digámoslo de cierta manera, no tan frecuentes en los pacientes con neumonía si estuviéramos hablando de personas inmunocompetentes. Este es el cuadro de etiologías que normalmente uno piensa cuando se enfrenta a una neumonía adquirida en la comunidad. Pensamos en estreptococos, pensamos en estafilococos sensible a la meticilina, pensamos en Haemophilus, en Moraxella. Digamos que las enterobacterias en determinados contextos las pensamos, pero no son las más frecuentes. Pensamos en atípicos, es decir, pensamos en Legionella, en Clamidófila, en Mycoplasma, en Coxiella, y los virus clásicos como influenza, parainfluenza, rinovirus, sincicial respiratorio y metaneumovirus, así como el adenovirus. Pero cuando me enfrento a un paciente con alteraciones en su sistema inmunológico, mi espectro se amplía mucho más y debo pensar en estos gérmenes que les muestro en esta tabla. ¿Por qué? Porque son mucho más mórbidos y son mucho más mortales cuando va a ser infección. Y además su tratamiento no va a estar cubierto con los esquemas que normalmente iniciamos de forma empírica en un paciente inmunocompetente. Entran más los enterobacterales, pero es que entran además los enterobacterales resistentes. No tanto porque la sola inmunosupresión no se comporta como un factor de riesgo de inmunosupresión, sino porque probablemente son pacientes que han estado más expuestos al ambiente hospitalario, puede que no sea su primera infección, puede que ya estén colonizados. Entran bacilos gram-negativos no fermentadores como las pseudomonas y la cinetobacter. Entra el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. La nocardia es un germen súper importante en el paciente inmunosupreso y que se comporta con cavernas y hay que siempre tenerla en cuenta. Las micobacterias, la tuberculosis va a tener un papel siempre acá en nuestro diagnóstico diferencial. Ya entran otros virus que normalmente no estamos tan pensando siempre cuando hablamos de neumonía, y el citomegalovirus, los virus herpes y el virus de la varicela zoster. Y entran los hongos, neumocistis, aspergillus, mucorales, histoplasma, criptococo. Puede haber también papel de los coccidioides, y también igualmente toxoplasmosis y estrogeniles como parásitos también se podrían presentar en un paciente inmunosuprimido. Es importante además que según la inmunodeficiencia, y es un mensaje que es importante que ustedes tengan siempre en cuenta, no todo paciente inmunosuprimido se comporta igual. No es la misma inmunosupresión la que da la infección por VIH, la que da una quimioterapia, la que da un trasplante hematológico, la que da un trasplante de órgano sólido, la que dan las diferentes inmunodeficiencias primarias. Eso hace que los gérmenes a los cuales yo me pueda enfrentar son diferentes. Igual se sobreponen en general a grandes rasgos, dejaríamos tres mensajes grandes. En VIH recordar siempre el papel de neumocistis. Las pseudomonas son importantes sobre todo en los pacientes neutropénicos y en los pacientes que usan esteroides de forma crónica. Y en el paciente hematológico, el hongo, los hongos, las infecciones por hongos van a ser también muy relevantes, que ya lo vamos a desglosar un poquitico más adelante. Desde el punto de vista de cuadro clínico es muy complejo decir cuál puede ser, porque recuerden que los síntomas dependen mucho de que yo pueda montar una respuesta inmunológica. El problema es que esa respuesta no está. Entonces los síntomas clásicos de tos, de esputo, puede que no se presenten. Tampoco puede que se presente inflamación. Puedo tener síntomas que yo los considere, por ejemplo, secundarios a la enfermedad oncológica de mi paciente y no les dé, digamos, la relevancia importante en ese momento. Puedo tener síntomas inespecíficos. Puedo hacer consolidación, puedo no hacer consolidación, puedo hacer cavernas, puedo hacer nódulos, y vamos a ver qué tipo de nódulos puedo presentar. Puedo tener cuadros muy específicos, puedo debutar con falla respiratoria, es decir, aquí debo tener mi mente amplia y abierta a diferentes cuadros clínicos que se podrían estar
presentando. Con hongos quiero que nos veamos igualmente solamente a esta parte, a la enfermedad, y probablemente aquí hay algo importante. Si bien estamos hablando de neumonía, en el paciente inmunosuprimido nos apoyamos mucho también de síntomas extrapulmonares, porque su deficiencia nos favorece los síntomas, no solamente el pulmón, sino que normalmente llegan a ser infecciones diseminadas, y eso ayuda mucho en el diagnóstico de infecciones fúngicas y en el diagnóstico de infecciones virales. De hongos, aspergillus y mucor hay que tenerlos siempre en mente, así como neumocistis en VIH y como criptococo. Por ejemplo, en criptococo sabemos que es más frecuente una infección a nivel de sistema nervioso central, entonces probablemente un paciente que tenga compromiso de ambos órganos con un adecuado contexto podrá ayudarme a apoyar este diagnóstico. Los pacientes con malignidades hematológicas, cuando pienso en hongos, normalmente me voy a pensar en aspergillus y en mucorales, y vean cómo los síntomas pasan exactamente lo mismo de infecciones bacterianas. Son síntomas muy específicos, son síntomas que no son patognomónicos y que yo realmente voy a tener que llenarme de diferentes razones y de diferentes cosas para poder apoyar mi diagnóstico. Acá les hago un paréntesis para hablar puntualmente de neumocistis. Uno está muy acostumbrado a hablar de neumocistis en pacientes con VIH, pero en los pacientes inmunosupresos no VIH con deficiencias a nivel de los linfocitos también puede hacer infección por neumocistis. Es importante porque las características de esta infección son diferentes a las que se dan en un paciente con VIH. El paciente con VIH típicamente es un cuadro subagudo, típicamente es un cuadro de disnea, de tos seca y de fiebre. En el paciente que no es VIH es un cuadro mucho más agudo. O sea, un paciente inmunosupreso no VIH es un cuadro más agudo, es un cuadro de instalación más rápido y que normalmente se presenta como una falla hipoxémica y el paciente requiere atenciones muy urgentes. Importante, uno siempre tiene en su mente la LDH como marcador de infección por neumocistis. Cuando nos apoya el diagnóstico, recuerden que no es un marcador específico de la infección y hay otras cosas que lo pueden elevarlo, más aún en pacientes, por ejemplo, con componente oncológico asociado, con componentes tumorales o con componentes hematológicos. Y si es un pobre marcador de por sí en la población VIH, en los pacientes inmunosupresos no VIH, es menos frecuente aún que la LDH se eleve. Cuando miramos de la severidad, lo que les estaba mencionando, es un cuadro mucho más agudo en el no VIH y es un cuadro más subagudo en el paciente con VIH. La imagen también es distinta. La población VIH es más frecuente las presencias de quistes o de cavitaciones en la radiografía. En la población no VIH es más frecuente las consolidaciones y la posibilidad de algún tipo de derrame pleural. La tomografía, eso sí es compartido entre los dos. La presencia de vidrio esmerilado es uno de los hallazgos que más nos hace pensar en neumocistis. Recuerden eso, paciente con inmunosupresión, con síntomas respiratorios, con sospecha de neumonía, con evidencia de vidrio esmerilado, especialmente periliar bilateral, me debe a mí hacer pensar en la posibilidad de neumocistis. Cuando miramos los virus, los que decíamos, los que no son tan frecuentes, es decir, no estamos hablando de influenza, parainfluenza, rinovirus, sino herpes 1 y 2, varicela zoster, citomegalo de adenovirus, nos tratamos de apoyar más de los síntomas a veces que dan extrapulmonares, porque me ayudan a englobarlos más, porque los síntomas de pulmón son síntomas muy específicos. Entonces, por ejemplo, en herpes me ayuda mucho a encontrar las lesiones de herpes en piel, y los otros órganos que le gustan mucho al herpes 1, como son el esófago, como son la córnea y como son también la posibilidad de encefalitis. En zóster es algo muy similar, las lesiones específicas del dermatoma con componente de sistema nervioso central o por ejemplo con un componente de hepatitis asociado. Con citomegalovirus, el citomegalovirus puede dar en cualquier órgano. Es un organismo difícil de diagnosticar porque en general todos tenemos citomegalovirus en sangre. Y es un germen que convive con nosotros, es un virus que convive con nosotros, pero también recordar que les gustan también diferentes órganos, todo el tracto gastrointestinal, las radiculitis también, por ejemplo, entonces las retinitis, las encefalitis, entonces probablemente síntomas respiratorios combinados con otros síntomas, con otros hallazgos, me van ayudando. Esto es un rompecabezas. El paciente con neumonía e inmunosupresión no es fácil de diagnosticar, no es fácil de enfocar y nos tenemos que ir llenando de razones que vamos encontrando desde el interrogatorio,
desde el examen físico hasta, como vamos a ver ahora más adelante, algunas herramientas que tenemos diagnósticas. El problema es que uno de cada dos, por ejemplo, en neumonías bacterianas se van a quedar sin diagnóstico etiológico. Pero ese debe ser mi objetivo. Mi objetivo debe ser lograr encontrar cuál es el germen causal, porque eso me diferencia tratamientos. Y aquí vamos a ver que en algunos escenarios las pruebas moleculares tienen papeles muy relevantes. Este artículo me gusta, es un artículo del 2020 que le dice a uno algunos como consejos, digamos así, de cómo yo debería llevar ese enfoque diagnóstico de mi paciente. Por un lado me dice que lo que yo elija, lo que yo haga, debe ser basado en una sospecha diagnóstica. Ojo, el hecho de que el paciente sea difícil de diagnosticar y yo me deba llenar de muchas razones, no quiere decir que yo voy a dispararle a todo y voy a empezar a mandar muchos exámenes tratando de encontrar qué es. Yo debo llegar a este punto con todo lo que he recolectado hasta ese momento con alguna impresión diagnóstica, ya sea dada por prevalencia, ya sea dada porque su tipo de inmunosupresión me ayuda a pensar en algunas infecciones y en otras no. Y con base en eso, decido cuál puede ser el examen más adecuado. Que el objetivo debe ser llegar allá, a hacer ese diagnóstico diferencial. Hay un pool de exámenes generales, la radiografía, el hemograma, la función renal, hepática, de la LDH, los cultivos en sangre. Encontrar el germen en otro lado me puede ayudar a mí mucho. Algunos estudios en esputo, algunos estudios en orina y las pruebas moleculares. La fibrobroncoscopia, vamos a ver, es súper importante, pero también a veces no va a ser fácil de usar porque es un tipo de paciente muy enfermo, que tal vez no estemos en el momento más oportuno para hacer el examen, pero sí definitivamente es una prueba invasiva, pero es una prueba que me aporta mucha información y me puede ayudar con esa consecución de la etiología del paciente. Problemas, por ejemplo, un resultado positivo no siempre es diagnóstico. Hay que recordar siempre las posibilidades de colonizaciones y eso debe ser interpretado con mucho cuidado. Muchas veces un resultado negativo me puede a mí ayudar a diagnosticar porque me ayuda a excluir y me ayuda otra vez a cerrar la brecha de lo que yo estoy pensando. Y es muy importante que todos los estudios que hago en esos pacientes, sobre todo los estudios invasivos, deben sopesarse entre el riesgo-beneficio que implica llevarlo a este tipo de intervenciones. Normalmente cuando uno enfoca una neumonía, eso sí es independiente del tipo de paciente, es decir, si es inmunocompetente o no, siempre me hago una pregunta grande y es, ¿esa neumonía qué tan severa es? ¿Por qué? Porque eso me dice dónde lo voy a tratar. Digamos que de entrada ese paciente va a ser muy poco probable que yo lo quiera en urgencias de una vez mandar para la casa con manejo oral, pero sí tengo que preguntarme si será que lo manejo en el piso o será que lo manejo en unidad de cuidados intensivos. Y probablemente si estamos hablando de severidad de neumonía, lo que se nos viene a la mente son las escalas que usamos siempre, el Q65, el PSI, el SmartCop. El problema de esas escalas es que, bueno, se diseñaron para evaluar los pacientes cómo se comportan, qué pacientes se benefician más de manejo de cuidado intensivo, algunas tienen, digamos, un comportamiento mejor que las otras, pero cuando nos remitimos a los estudios que diseñaron esas escalas, como ocurre con como ocurre con diferentes intervenciones, este grupo de pacientes es excluido de los estudios. Miramos, por ejemplo, cómo en uno se excluyó tuberculosis, bronquiectasias, malignidad, ya sea hematológica de órgano sólido y VIH. En otras que no se excluyen, la representación es realmente pequeña, por ejemplo, 10% de población con enfermedad neoplásica. El SmartCop que solamente incluyó, por ejemplo, dentro de ese espectro de inmunosupresión, si tenían premio por debajo de 10, que ya dijimos que pues como tal eso no va a ser un paciente inmunosuprimido, perdón, esplenectomía, trasplantes autólogos que se hubieran hecho previamente, pero la representación igual es muy pobre. Entonces uno dice, probablemente estas escalas, usarlas para determinarlas no puede que sean las mejores herramientas. Cuando uno va a mirar, realmente no lo son. Hay algunos estudios que han intentado revisar eso y este estudio, por ejemplo, trata de ver cómo se comportan las escalas que fueron diseñadas para la comunidad en neumonía adquirida en el ambiente hospitalario y en pacientes inmunosupresos y la verdad el comportamiento es muy pobre.
es un área bajo la curva de 0.6. Uno quisiera normalmente cosas por encima de 0.8 para decir como que, bueno, puede que tenga una buena capacidad de discriminación, pero no lo hace. Es otro estudio, por ejemplo, que dice, venga, ¿cómo se comportará el Q65 y el PSI en pacientes con cáncer? Pasa lo mismo. No se comporta adecuadamente, pero sí nos da un mensaje interesante, y es que se comporta mejor cuando yo le combino la historia clínica del paciente. Pero mire cómo cuando yo, además del CUD, le agrego el antecedente del trasplante o el antecedente de la quimioterapia, me va ayudando a discriminar un poquitico mejor. Conclusión de esto, las escalas que normalmente usamos en neumonía adquirida en la comunidad puede que no sean tan útiles en este grupo de pacientes, puede que sí cuando dan valores bajos, es decir, cuando me descartan la severidad, pero cuando dan valores altos puede que se me queden cortos y o me lo sobreestimen o me lo subestimen, y en general como mensaje global mi umbral debe ser muy bajito. En esos pacientes a veces es mejor pecar de exceso, porque las equivocaciones cuando nos demoramos el inicio de manejo de antibióticos o lo manejamos donde no deberíamos manejarlo, pues acarrean morbilidad y acarrean mortalidad. Podemos aplicar los mismos criterios que conocemos de la Sociedad Americana para hablar de neumonía severa, sobre todo porque eso nos habla de un componente sistémico. Chess nos dice, por ejemplo, que cuando las oposidades tomográficas van creciendo o son considerables, además el paciente sale saturado, debería haberlo como una neumonía severa. Eso al final queda abierto al tratante, al clínico, y dependerá igual del contexto del paciente. Eso es lo que les decía. Este gráfico es muy bonito porque me dice a mí, miren cómo según mi deficiencia inmunológica, la posibilidad de infecciones es distinta. De forma global, todos podemos tener neumonías bacterianas o neumonías virales. Pero, por ejemplo, miren cómo la deficiencia de neutrófilos es más probable que me lleve, por ejemplo, a infecciones por Aspergillus, por nocardia o por mucor, como la deficiencia en células T me lleva más a infecciones por neumocistis, por criptococo, por micobacteria, por toxoplasma, y como las deficiencias en anticuerpos o en células B me lleva más a encapsulados, entonces, por ejemplo, nuevamente neumonías bacterianas, Haemophilus influenza y neumococo. Entonces, siempre preguntémonos, ¿cuál es la inmunodeficiencia de mi paciente? Y asimismo, ¿cuáles pueden ser las posibles etiologías? Porque es que eso me lleva a un espectro distinto de exámenes que puedo ir pidiendo. Claramente, esa imagen es muy clásica, siempre que hablamos de cómo se ven las neumonías, aparece un grafiquito de eso, es una tomografía con diferentes hallazgos, y es importante también tenerlos en cuenta, porque el hallazgo de la imagen también me apunta a mí a determinadas etiologías. Entonces vean como por ejemplo las cavernas son más de micobacterias, de histoplasma y de la neumonía por aureus, como el engrosamiento de los septos puede ser más de neumonía típica, como los nódulos van a ser más de nocardia, de mucos, aspergillus y de las bacterias, los micronódulos más de micobacterias, de neumonías virales, el virus esmerilado que es típico de neumocistis, pero no olviden que las neumonías virales también se ven como virus esmerilado. Algunos gérmenes atípicos también pueden dar virus esmerilado como manifestación radiológica de la neumonía, derrame pleural en tuberculosis, neumonías bacterianas, la consolidación más en neumonías bacterianas, Aspergillus podría también darme cierto grado de consolidación, y las lesiones excavadas recordar mucho endocardio, recordar mucho muco de Aspergillus. Con todo eso, entonces claramente la imagen es muy relevante, pero la radiografía no es tan buena. Más o menos solamente uno de cada 3 de pacientes van a lograr un diagnóstico a partir de la radiografía, porque muchas veces puede ser normal. En general, la imagen de elección de estudio en un paciente con inmunosupresión y sospecha de neumonía debe ser la tomografía. Y además vamos a ver cómo dos signos importantes, que son el signo de edad y el signo del halo reverso, ayudan muchísimo para pensar en infección fúngica. Acá hay algunos ejemplos. Es una neumonía con una consolidación importante multilobar o con opacidades difusas. Vemos cómo pues, el espectro etiológico puede ser considerable. Pseudomonas, Rhodococcus, por ejemplo, nos van a consolidaciones y nos dan, pueden llegar a progresar y convertirse en cavernas. Las nocardias pues, nos pueden dar igual opacidades multilobares, pueden ser una única masa y también pueden tener derrame pleural.
Las infecciones por hongos se pueden ver así, pueden tener un patrón que a veces simula la tuberculosis miliar, es decir, es una diseminación de micronódulos, en este caso es un caso de una histoplasmosis. La cándida también nos puede dar micronódulos. El criptococo nos da más opacidades difusas, puede dar también algún tipo de derrame o nódulos periliares. Acá vemos un ejemplo de neumocistis con evidencia de vidrio esmerilado bilateral. Aquí está, acá vemos los micronódulos que les mencionaba de la infección por cándida. En los hongos, entonces, cuando le dicen cuál es el hallazgo tomográfico que a mí me ayuda a pensar en infección fúngica, pues ese es el signo del halo para Aspergillus y el signo del halo reverso para el mucor. El problema es que este signo se comporta en el tiempo de forma distinta y puede ir cambiando. Y eso también va a depender, yo debo decirme, en qué momento de la enfermedad estoy yo haciendo la imagen. Porque en los primeros 3 días es más probable que yo encuentre esos hallazgos, pero con el tiempo, después de una semana de evolución, es posible que lo que yo encuentre sea lo que se conoce como el signo del aire creciendo, y yo no encuentre ya ese típico signo del halo o el halo reverso, pero igual me esté hablando de posibilidad de infección fúngica. Y algo que tenemos que recordar siempre, y tenganlo presente, los pacientes con este tipo de infecciones, cuando se inician a tratar, es posible que la lesión crezca y que el paciente vaya clínicamente bien, pero imagenológicamente mal. Y eso, más que pensar en que no lo estoy tratando adecuadamente, me debe hacer pensar en que el paciente está haciendo una reconstitución inmune, especialmente en pacientes hematológicos que están recuperando sus conteos de neutrófilos, y por eso la lesión está creciendo simplemente como respuesta a la inflamación que se está dando. Esos son unos ejemplos. Acá pueden ver, por ejemplo, un signo del halo. Acá vemos un nódulo rodeado de vidrio esmerilado, un halo reverso, que es el vidrio está en el centro y la parte del nódulo está en la parte externa. Y acá vemos lo que les mencionaba de un signo del halo creciendo, que es como la evolución temporal que yo pueda tener en infecciones fúngicas a nivel pulmonar. Cuando uno mira estudios que hablan de cómo se comporta el signo del halo, pues se comporta relativamente bien, especificidades de 100%, 97%, por encima de 90%, pero ojo, son estudios muy pequeños, 13 pacientes, 19 pacientes, pero pues su presencia me da a mí hacer pensar en infecciones fúngicas y por ende me va a guiar manejos empíricos. Cuando miramos población VIH, pues realmente no se comporta igual como se comporta en población hematológica, que es como donde tiene un mejor desempeño desde un punto de vista epidemiológico. Problema número 2, el signo no es patognomónico, si bien lo más frecuente es aspergilosis para halo y mucor para halo reverso. Vean la cantidad de etiologías que entran como diagnóstico diferencial. Por eso igual debe verse el contexto del paciente y por eso debe buscarse lo que más se pueda lograr, el hallazgo etiológico. Por hallazgos, vean entonces lo que ya hemos mencionado: vidrio esmerilado para neumocitis y para virus, broncograma aéreo, neumonía bacteriana, cavernas, bacterias anaerobias, estafilococos, pseudomonas nocardia, el signo de halo para aspergilosis, árbol de engemación para micobacterias debe ser súper importante. Algunos virus respiratorios también me pueden dar árbol de engemación, como el virus sistema respiratorio y como el metaneumovirus, así como también la aspergilosis me puede dar árbol de engemación. Fluoroncoscopia, la idea es que sí, pero de forma individualizada, si me va a apoyar o me va a cambiar el diagnóstico. Si yo con todo lo anterior ya estoy seguro de la etiología, probablemente llevar la fluoroncoscopia no sea lo más adecuado. Y idealmente debe ser lo más temprano que se pueda, porque hay más probabilidad de llegar a un diagnóstico que cuando se hace de manera tardía. Cuando miramos, eso es llamativo, vean este estudio, por ejemplo, más o menos entre 200 muestras, y vean lo poquitico de esas muestras que realmente llegan a diagnóstico. O sea, es un reto lograr el diagnóstico de esos pacientes, por eso debemos sumar y ir armando nuestro rompecabezas mental. Los esputos, recuerden que siempre tenemos que evaluarlos y saber si la muestra es interpretable. En esos pacientes es muy complejo que acá vayamos a tener el diagnóstico, pero eso no quiere decir que no debamos hacerlo, porque es posible que aquí podamos encontrar la etiología
y podamos avanzar en el manejo ya. En hongos hay otras opciones no invasivas que me pueden ayudar o otras opciones que debería hacer si hago una prueba invasiva. Por un lado está el beta-glucano, que es un componente de la pared fúngica del Aspergillus, de la Cándida, de Fusarium y de Pneumocystis. Problemas que yo no puedo diferenciar el beta-glucano de estos microorganismos, es decir, su mayor valor está en su valor predictivo negativo. La ausencia del beta-glucano me ayuda a mí a probablemente bajar la probabilidad de que la infección sea fúngica, pero su presencia no me ayuda a mí saber realmente cuál puede ser la etiología dentro de los hongos que tienen este componente en su pared. El galactomanano se comporta mucho mejor y es un examen muy útil, especialmente en Aspergillus, y probablemente con valores por encima de 0,9 tienen un muy buen desempeño desde el punto de vista de área bajo la curva. Aquí vamos viendo cómo, si yo pienso en aspergilosis, puede que la opción que más me ayude sea un galactomanano, y en histoplasmosis, por ejemplo, el antígeno en orina de histoplasma también tiene un papel importante, o la posibilidad del hallazgo del histoplasma en sangre me pueden a mí ayudar. Y vean cómo pruebas fuera del pulmón me pueden a mí apoyar el diagnóstico. En neumocistis, realmente ver el neumocistis al microscopio no es sencillo. Las pruebas moleculares pueden tener una mayor utilidad. El problema es que yo también puedo estar colonizado y a veces es difícil de interpretar. Y el beta-glucano pasa lo mismo. Si no está, perfecto, me descarta. Si está, pues me dice, usted tiene un hongo, pero no me dice qué hongo es. Eso sí, puntos de corte muy altos, sobre todo por encima de 1000, pueden verse un poquitico relacionados con infecciones por neumocistis, pero digamos que esto me apoyaría más la imagen, más la inmunodeficiencia, más la clínica del paciente. En virus, definitivamente las pruebas moleculares son súper importantes. Cada vez, por fortuna, las tenemos más ampliamente distribuidas. Estos paneles me dan a mí poder encontrar la etiología, y virus clásicos como rinovirus, por ejemplo, como los adenovirus, como el sistema respiratorio, igual se pueden comportar de forma muy agresiva en este grupo de pacientes. En VIH, nunca olviden que dependemos de los CD4. No es lo mismo un paciente con 500 CD4 a un paciente con 50 CD4. Y recordemos que entre más bajitos están, voy pensando en diferentes etiologías. Por debajo de 200 pienso en neumocistis, tuberculosis la pienso siempre, pienso en criptococo. Por debajo de 100 ya le voy sumando más y le sumo, por ejemplo, más riesgo de neumonías bacterianas por pseudomonas, le agrego toxoplasma, y por debajo de 50 le agrego citomegalovirus, le agrego posibilidad de micobacterias no tuberculosas y todos los que ya hayamos mencionado previamente. Finalmente, ¿cómo lo voy a tratar? Entonces, ya hice un esfuerzo grande. Vean que desafortunadamente esto no es blanco o negro, esto es simplemente muchas herramientas que yo tengo que ir usando cuando me enfoco al paciente. Le doy la clínica, le doy la imagen, le doy sus factores de riesgo, mido qué exámenes tengo disponibles y finalmente digo qué le voy a poner. El problema es que normalmente probablemente poner ampicilina sulbactam no sea suficiente si yo estoy pensando en un hongo. Inclusive no va a ser suficiente si estoy pensando en pseudomonas, y miren que eso ni siquiera tiene que ver con la severidad, depende de mi sospecha etiológica. Entonces aquí tampoco podemos hablar si usar o no usar macrólido, porque esas evidencias de pacientes no incluye a este grupo de pacientes, entonces tampoco sabemos, probablemente lo usaríamos porque acá pues, riesgo-beneficio valdría la pena cubrir la posibilidad de un germen que pudiera ser atípico. Igualmente una neumonía severa, claramente le dejaríamos el manejo del macrólido. Debo pensar si hay riesgo para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina en el paciente que ha sido colonizado previamente en el último año, o el paciente que está en diálisis, o el paciente que ha tenido heridas en piel, por ejemplo. Pues yo digo, puede que valga la pena, y más sobre todo con neumonías de un curso muy severo o muy rápido, valdría la pena tal vez darle cubrimiento al Staphylococcus aureus meticilino resistente.
Igualmente, si el paciente ha estado infectado previamente por bacilos gram negativos resistentes, ha estado colonizado, tiene enfermedades pulmonares de base, pues puede que yo requiera ir ampliando mi espectro. Aquí no tenemos una receta, esto va a ser muy individualizado. Yo tengo que sentarme a mirar al paciente si ha tenido estancias previas, qué antibióticos ha tenido y asimismo puedo ir perfectamente un paciente con inmunosupresión. ¿Podría recibir amprosulbactam? Sí, o como perfectamente pueda requerir meropenem. Eso va a depender de qué, de lo que ya les he mencionado y lo que hemos estado discutiendo. Pero si además yo estoy pensando en los otros gérmenes que normalmente no van a ser cubiertos con antibióticos, entonces yo, si mi sospecha es nocardia o mi sospecha es neumocistis, pues debo dar trimetooprim, es decir, agrego un medicamento que normalmente no usaría en un paciente inmunocompetente para neumonía. Si estoy pensando en hongos, pues debo poner el manejo antifúngico. Las neumonías son sumamente severas, con tasas de mortalidad es muy alta, entonces debo dar un manejo adecuado. La anfotericina B me da cubrimiento de ambos, yo no estoy seguro, normalmente yo no uso boriconazol de forma empírica, es porque si es un mucor, el boriconazol no queda cubierto por el mucor, entonces la anfotericina B sí me da cubrimiento de los dos hongos. Si estaba pensando en un virus, pues probablemente va a tener que dar aciclovir en caso de herpes o en caso de herpes zóster, de varicela zóster, y ganciclovir, por ejemplo, que es el manejo del citomegalo. Estos son unos ejemplos solamente para que tengan en cuenta que acá el manejo terapéutico se nos sale un poco más del típico beta-lactámico macrólido y que va a depender mucho de qué pienso y por eso más importante aún de ojalá saber efectivamente qué tenía mi paciente. Y un mensaje importante, probablemente cuando uno le dicen neumocistis, si uno piensa en VIH, piensa en esteroide, sí, pero solamente en VIH. En el resto de pacientes inmunosuprimidos que tengan infección por neumocistis que no sean VIH, el uso de esteroide durante 14 días no tiene ningún beneficio de mortalidad y no tiene ninguna utilidad su uso. Finalmente, cada vez hablamos más de días menos de antibiótico. En neumonía ya estamos hablando de 3 días, de 5 días, pero los estudios que lo hacen no son estudios en población inmunocomprometida. Es decir, acá aún no tenemos suficiente fuerza para estar hablando de esquemas más cortos. Probablemente 7 días de manejo de neumonía van a ser lo mínimo y ahí pues podrá ser mayor dependiendo de lo que yo me esté enfrentando. Las neumonías fúngicas son mucho más largas, las neumonías virales también son diferentes y el compromiso extrapulmonar también va a ser diferente. Acá hay muchos factores que me van a impactar en la duración del tratamiento de mi paciente. Y para resumir, entonces, recuerden, es una enfermedad con una alta mortalidad, es un cuadro inespecífico. Las escalas, desafortunadamente, no son las mejores para esta población y dependemos mucho de nuestro juicio clínico. La imagen ayuda mucho. La fibroncoscopia ayuda, pero no es para todos. Las pruebas moleculares son súper importantes, especialmente en neumonías de origen viral. Y el tratamiento se basa pues, en todo lo que hemos mencionado previamente. Eso era lo que tenía para contarles. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y compartirlo. Los espero en Instagram, InfectoQV, donde hablamos de temas de infectología.